Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo un martes más. Esto es Finanzas para Todos con nuestros acólitos del buen ahorro. Sebastián Munuera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Miguel Campoy. Buenos días, José Ángel. ¿Bien? Bien. ¿La semana? Fenomenal. Magnífica. Ahí me gusta, con ánimo. Javier Pinel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos en el programa número 161 y ya hemos hablado más de una vez de este tema, Sebastián, pero que está bien que recalquemos porque, según nos cuentas, hay oyentes que están interesados en el préstamo entre familiares. Ojo, esa circunstancia es la que vamos a analizar esta mañana. Sí, bueno, la gente se sigue interesando en este asunto porque es que nos puede resolver algunos problemas con Hacienda. Es cierto que hemos hablado alguna vez de ello, pero es que es de las preguntas que más me hacen, que más me repiten. Para situarnos, es normal que un padre, que un hermano, que un tío o incluso que un amigo nos preste dinero pues para un piso, para un coche, para un negocio o para la boda. Para la boda sería un riesgo, pero también es cierto, es algo usual, eso es de toda la vida. Y para juergas he prestado yo. Y para juergas también, para juergas. Pero más que por la noche, ¿no? Me imagino. Claro. Claro, pero es que ese dinero prestado, la mayoría de las veces sin ningún interés, te va a dar un problema con Hacienda porque Hacienda entiende que es una donación y que te toca pagar los impuestos correspondientes, el impuesto de sucesiones y donaciones. Y ya le puedes decir a Hacienda lo que quieras decirle, que Hacienda no tiene corazón, como decía Javier, no tiene corazón. Pero y la manía que Hacienda se entere de todo. Y solo entiende de papeles. Pero no tiene por qué enterarse de toda Hacienda. No tiene por qué se lo cuenta a nadie. No tiene por qué enterarse, pero si es un préstamo de una cantidad significativa, lo más probable es que se lo haga vía transferencia. Y da por hecho que se va a enterar. Sí, hombre, claro. Que se va a enterar, huella. sí o sí. Si deja huella, macho. Ya pita. Vale. Lo de la juerga no tienes por qué. Eso no. Además no registré. No sé que lo registré en ningún lado. Efectivamente. Bueno, pues aquí lo que estamos es para contarte cómo evitar que Hacienda te dé un disgusto y además, por supuesto, legalmente. Antes vamos a hacer un par de aclaraciones. Primero, si se trata de una donación de padres a hijos, ahora mismo el impuesto está bonificado, si no me equivoco, al 99%, es decir, que el declararlo solo supone un 1% y no merecería la pena ninguna otra gestión. Pero si la donación ya es de un piso, de unas olivas, la cosa cambia. El impuesto de donaciones sigue estando bonificado, pero no te vas a librar de pagar el impuesto de la renta, la plusvalía que hayas obtenido y tampoco la plusvalía municipal al ayuntamiento. O sea, eso son sí o sí. Que resumiendo, fuera de padres e hijos. Fuera de padres, si es de padres a hijos, está exento la donación. Pero la ganancia que has tenido en ese intervalo... Está exento la donación por la nueva ley. La anterior no... La anterior no, depende. La anterior también estaba bonificada, si no recuerdo mal, hasta el 1.000.000 de euros. Eso es, bueno. No recuerdo. Bueno, que resumiendo, que está la padre-hijo fuera, ¿no? Padre-hijo fuera, bueno, sí, pues venga, explícanos cómo hacemos este tinglado. Bien, si el préstamo es de tu hermano, de tu tío, de tu amigo, lo que te trae cuenta ya es formalizarlo en una escritura pública. Además, Hacienda ya no te va a molestar, no va a considerar que es todo legal y una cuestión importante, esa formalización es gratuita, no tiene ningún tipo de impuestos. La verdad es que además no es complicado, lo puedes hacer tú mismo, es bastante sencillo. Lo primero que tienes que hacer es firmar un contrato privado con los datos de quien da y de quien recibe. Pues ahí irá la cantidad, la finalidad, los plazos y la forma para devolverlo, si va a ser con o sin intereses, lo normal es que sea sin intereses, y además hay un modelo muy sencillo que si alguien lo necesita, si alguien lo quiere, me lo puede pedir a través de la web sebastianmunuera.com. Segundo paso, con ese modelo, con ese contrato, lleva 3 copias a la Consejería de Hacienda. En Villacarrillo concretamente está en el registro de la propiedad. Ahí vas a tener que rellenar un modelo 600 con los datos del préstamo y añadir, para que te salga gratis, que está exento por un artículo legal. Te lo sellan, te llevas tu copia y se acabó el asunto. Ahora bien, para demostrar que se entrega el dinero, no lo hagas en efectivo, hazlo a través de una transferencia indicando que el concepto es el préstamo, que va a tener una finalidad, cuál es el familiar, y ya tienes a partir de ahí la inmunidad de Hacienda. Eso es legal
y es gratis. Posteriormente, conforme vayas haciendo las devoluciones, lo que tienes que hacer es guardar los recibos de cada transferencia y, por supuesto, ya no tienes que declarar nada en la renta, salvo que el préstamo lo hayas hecho con algún tipo de interés. Entonces sí tendrías que indicar ese interés que has pactado con ese familiar. Eso tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena es que lo hace legalmente, la mala es que así tienes que devolverlo todo. Tienes que devolverlo, que no puedes negarte. No puedes negarte a devolverlo antes. Como no había papeles. ¿Qué préstamo me has dado tú? ¿Qué dinero son esos? Vale, el renting. Vemos muchos anuncios por la tele de coches que por 200 euros al mes, bueno, pues te apañan un cochecico de medio pelo y que lo tienes. ¿Merece la pena el renting? Sí, se ha puesto de moda lo de estos anuncios de televisión que te dicen 200, 250 o 300 euros al mes, o incluso menos, hay algunos que por 100 y pico. La verdad es que cuando compras un coche, lo normal es pagarlo al contado o buscarse una buena financiación, que realmente las hay. Eso sí lo vas a conservar muchos años. Es lo más normal, pero si eres de lo que cambian de coche cada 4 años, te puede interesar hacerlo con renting. Y hay un motivo muy sencillo. Ten en cuenta que un coche empieza a perder valor al día siguiente de haberlo comprado. Al día siguiente, la primera vez que lo estrenas, empieza a perder un valor y no es poco. Y si eres de los que cambian de coche por cualquier circunstancia a cada 4 o 5 años, ese valor que estás perdiéndole es un valor alto. El renting lo que viene a ser es un alquiler a largo plazo, normalmente entre 3 y 5 años. Lo que hace es pagar una cuota mensual y a cambio tienes el coche alquilado durante esos años. También suele ser con un tope de kilómetros, entre 10 y 20.000 kilómetros por año. Pero hay una cuestión importante y es que el renting te incluye un seguro a todo riesgo, te incluye el impuesto de circulación, te incluye el cambio de neumáticos, te incluye la reparación de averías. Todos esos gastos te los vas a ahorrar respecto de una compra normal, que es la que tú sueles hacer y que tendrías que correr con cada uno de esos gastos. Al final del contrato lo que puedes hacer es ejercer lo que se llama la opción de compras. Es decir, la compañía que te lo alquila te da la opción de comprarlo a un precio determinado, el que resulte al final de ese periodo. La verdad es que hasta ahora el renting era casi en exclusiva para las empresas y para los autónomos, porque es un gasto que se puede deducir en la renta, pero ya se está dirigiendo a los clientes particulares, como estamos viendo ahora mismo en tantos anuncios de televisión. ¿Pero interesa o no interesa? Pues si vas a usar ese coche durante 10 años, decídete por una compra normal y corriente, pero si lo vas a tener como máximo 5 años, pues qué sé yo, por una cuestión de trabajo o una cuestión de situación económica que sabes que te va a cambiar o que te quiere desentender del papeleo que conlleva la venta. La verdad es que el renting es una opción a considerar. De hecho, en los países de Europa la moneda de cambio. En España es que tenemos lo de la posesión, ¿no? El coche es mío, pero lleva razón Sebastián, que el coche en el momento que lo compra se devalúa al siguiente día. Eso no es una leyenda, eso es verdad, ¿no? Pero cada día hay más particulares, los que hacen algún kilómetro de más, que utilizan el renting. Bueno, porque es que te quitas de problemas, porque prácticamente lo que ha dicho Sebastián, que el mantenimiento, la rueda, todo eso lo vas en un taller que ellos te dicen dónde tienes que ir y te lo dejan a tope. ¿Te desentiende absolutamente de todo? Sí. Lo que pasa es que tenemos el índice, que como con los pisos, comprar un piso a continuación y los países europeos, pues la gente vive en un barrio, alquila en otro barrio, aquí le tenemos mucho arraigo a nuestro sitio, a nuestro pequeño, pero eso el español es como es. El español somos hay que reconocerlo. Me temo, conociéndote como te conozco, que nos has hecho un análisis de las mejores empresas de renting. Algo parecido. Para entrar en un proceso de renting hay que echar cuentas, ¿no? Si estás valorándolo, yo te voy a dar algunas pistas. Lo primero es mirar algunos modelos de coche. La verdad es que yo estoy mirando y siempre hay alguna oferta estrella de algún modelo, de alguna compañía, que están a muy buen precio, hay que reconocerlo, las ofertas estrellas. Segundo, tienes que comparar esas compañías de renting, esos modelos, porque resulta que hay grandes diferencias entre un mismo modelo, grandes diferencias económicas. Pregunta qué incluye cada una, pregunta mejor en varios concesionarios.
Si te soy sincero, los bancos que ofrecen el renting suelen ser bastante más caros que el resto de las compañías o que los propios concesionarios. Calcula también los kilómetros que vas a hacer. Ten en cuenta que el renting tiene un límite. Si sobrepasas ese límite, que está, ya hemos dicho, entre los 10 y 20.000 kilómetros, según rece el contrato, la penalización por kilómetro es más alta que la bonificación por no recorrer los kilómetros que has pasado. Otra cuestión más, pregunta si al final vas a poder adquirir el coche al final del contrato y cuánto te va a costar. Y yo creo que por último es simplemente leer bien el contrato, ten en cuenta que puedes cancelarlo, pero las penalizaciones por cancelación de ese contrato de renting puede llegar al 50% de las cuotas pendientes, o sea, un coste alto. Yo, para que te hagas una idea, para finalizar, yo he buscado una de esas ofertas y voy a dar los datos. En concreto se trata de un SEAT Ibiza de 5 puertas y de 95 caballos. Bueno, pues resulta que entre 4 y 5 años, con 15.000 kilómetros al año, son 240 euros al mes sin entrada. Sin entrada. Un SEAT Ibiza para ti. ¿Por qué no? No tiene cara de un SEAT, no tiene cara de un SEAT Ibiza. No llego al SEAT Ibiza, ¿verdad? No, hombre, no, para ti te merece un coche mejor, ¿no? Y ya te digo, 240 euros con el seguro, con el impuesto de circulación, las averías y la sustitución de neumáticos. El mantenimiento lo hacen casi perfecto. Pues los coches de segunda mano que son de renting, dice, esto es un cochazo que viene de renting, como queriendo decir que viene de buenas manos y se vende más caro. Es una buena opción de comprar. Sí. Vale, si os acordáis, la semana pasada os lancé un ultimátum. Un ultimátum, no, fueron deberes que os puse. Una sugerencia, no, claro, un ultimátum, tío. Es de broma. Estamos hablando de los trabajadores españoles, ¿cómo es que tienen? En aquel momento estábamos hablando de los transfronterizos. Transfronterizos. Y entonces dije yo, transfronterizos también son los que vienen de otros países aquí. Exactamente. Como veníamos de terminar la campaña de la recolección de aceituna, dije, oye, hay muchas dudas en la calle de estos trabajadores que vienen aquí a nuestra provincia a ayudarnos a recoger la aceituna, y leyendas urbanas de que si, por ejemplo, un marroquí o un argelino viene y luego al final de sus años cobra pensión de España en Argelia o en Marruecos, o qué número de jornales tendría que echar para cobrar el desempleo. Son dudas que muchos creen que se las saben y sueltan un bulo ahí a lo loco y otros que no. No, y puede que algunos de esos bulos están basados en cosas ciertas, pero no tal y cual se cuentan. A ver, cuéntanos. Sino porque tienen algún tipo de trasfondo, de cumplimiento de obligaciones o características. Esta parte pues tiene dos vertientes, esta cuestión tiene dos vertientes. Una, la vertiente social, en cuanto a prestaciones posibles, de las que se va a ocupar Miguel, y la parte fiscal, no por el hecho de que ya en sí tienen nombres distintos, sino porque la legislación pareciese no es igual. No quiero decir que una sea mejor o otra peor, no, es simplemente que son distintas, cubren aspectos y campos distintos. Desde el punto de vista fiscal, te diré que depende muy mucho de con qué características entra esa persona aquí. No sería un transfronterizo, que es del lugar de donde viene esta sugerencia tuya, porque eso es un aspecto muy singular de trabajadores extranjeros. Estamos hablando, pues, de, como tú bien has dicho, de todas las personas estas que en la época de la aceituna, pues se les da de alta y echan sus jornales. Te diré que desde el punto de vista fiscal hay un punto clave que es el que desata las posibles leyendas, que es la de residencia, el concepto de ser residente. Tarjeta de residencia, ¿no? No solo tener tarjeta de residente, eso implica también una residencia habitual. Hablamos de los legales que vienen con su tarjeta de residencia. Sí, hablamos de legales, de ilegales no podemos hablar porque se nos escapa. Exactamente, podríamos estar haciendo ciencia ficción y todavía habría más casos. Entonces, ¿qué pasa con Vamos a lo que la persona que entra en España con su permiso de trabajo tiene que residir en un lugar en España, en algún sitio, tiene que residir en algún lugar, aunque se desplace, Como nota diré que este año, a través de mi oficina, pues hemos detectado una afluencia de gente que residente en Zaragoza más importante de lo que ha sido otras campañas. Sí, porque ha habido una campaña buena de fruta por allí arriba. Claro, supongo. tiene otro régimen especial
que es parecido al régimen agrario nuestro, que es de Andalucía y Extremadura, pero para la comunidad autónoma aragonesa. Exactamente, consiguen, digamos, la documentación necesaria para operar allí en Zaragoza y luego pues aprovechan que todo el mundo sabe que aquí es la campaña para bajarse y hacer... ¿Qué sucede? Pues nos encontramos con todo tipo de vicisitudes, de circunstancias, todo tipo de anomalías. Pero en esa hemos dicho que nos vamos a hablar de la persona que reside aquí en España. Ya dije cuando hablaba de los transfronterizos que un residente en España, con su domicilio fiscal aquí... Residencia permanente. Tributa por todas sus rentas universales. Es decir, que aquí tributaría a alguien que viniese de Marruecos, de algún rendimiento que tuviese en Marruecos, tendría que tributar aquí. ¿Cuándo se entiende que una persona está en esa circunstancia? Cuando acumula más de 183 días o más de residencia en territorio español. Todas las rentas que obtenga debe de tributarlas aquí en España. O sea, debe hacer declaración de la renta si echa más de 183 jornales. Bueno, sí, jornales equivalente a días, residencia habitual, vale, a no ser que pudiese demostrar que existen convenios. Estamos hablando de la temporada de aceituna, porque si nos vamos a trabajadores de otras partes de Europa... de hacer la declaración de la renta en España, ¿no? Efectivamente. Si no la hacen... Si no la hacen, nuestra administración debería perseguirlos como nos persigue a todos en cuanto se nos ha olvidado un duro de tributar. Normalmente sí la hacen. No puedo decirte, sí puedo decirte que no he hecho en ningún momento ninguna. ¿Ninguna de un extranjero? Nunca. He hecho de españoles en el extranjero, pero de extranjeros, incluso de extranjeros en España, pero el núcleo este de la aceituna, cero. Y bueno. ya es un tiempo el que llevo en esto, ¿eh? Miguel. En el tema de la cotización, hay que dividir dos tipos de trabajadores. Los extracomunitarios, que son lo que tú has comentado, y los comunitarios. Los extracomunitarios, que normalmente son los marroquíes, argelinos, vienen aquí y vienen en el momento que consiguen el permiso de residencia o vienen de su país de origen con un contrato ya hecho, ya tienen aquí el mismo tratamiento que los españoles. Teniendo en cuenta que hay tres tipos de régimen agrario: el de la comunidad nuestra junto con la de Extremadura, el de la comunidad autónoma aragonesa, que es la del fruto, y la de mi tierra y Murcia, que es la manufactura del tomate, que tienen por su condición de ser en temporadas diferentes un tipo de regulación distinta. Pero que sepamos que en los regímenes especiales de la Seguridad Social, cada vez que el gobierno le hacen algún arreglo a la Seguridad Social, les dan un apretón de tuerca y los pone que sean lo mismo que el régimen general en el que estamos los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Entonces, decir ¿por qué? Porque el régimen general es el que más prestaciones da a la hora del desempleo, jubilación y ese tipo de cosas, que son, y entonces el gobierno y también cotiza más a la Seguridad Social. Entonces el gobierno, cada vez que hace una reforma, los regímenes especiales, que son de temporada, pues lo suele que se parezcan más al régimen general. Entonces, un trabajador del sitio que sea, teniendo relación, puede trabajar en las mismas condiciones que aquí, puede conseguir el subsidio de la renta agraria, que son el PFEA lo puede exactamente, pero tiene que tener residencia permanente aquí y Andalucía. Exactamente, y tiene que tener 35 peonadas acreditadas. O sea, lo mismo que el español si vive en Andalucía todo el año. ¿Qué pasa? Que normalmente vuelven a su tierra por la crisis, por lo que sea, por la edad, por tal y cual. Y entonces lo que han cotizado aquí de cara a la pensión de jubilación, pues nunca consiguen una pensión del nivel contributivo. ¿Qué pasa? Que consiguen una pensión del nivel no contributivo, que es la mínima, pero que como resulta que el gobierno el 29 de diciembre de cada año, cuando aprueba los presupuestos generales del Estado, dice la pensión mínima y la pensión máxima, el que no tiene la mínima cotización se la pasan a la mínima y tiene una pensión más o menos decente y la pueden cobrar en su tierra, siempre y cuando tengan los requisitos de cotización. ¿Y los requisitos son? Cotizar como mínimo 15 años. 15 años, por ejemplo, si vienen temporadas y cada temporada echa 2 meses, ¿cuántos años tiene que venir? Por lo mejor a los 65. No les llega. No llega mucho, pero hay muchos que se quedan aquí. Hay una comunidad en Peal de Becerro, que yo no sabía que existía, que son de trabajadores de esta zona de Norte África, y muchas veces me llaman para conseguirle pensiones y capacidad permanente y este tipo de cosas.
pero que dejamos claro que los temporeros que vienen, echan 2 meses aquí, otros 2 meses, tal, tienen que juntar 15 años No, sí, mínimo para 15 años. llevarse la mínima contributiva, La pensión no cuando con- se jubilen. exactamente. Allí en su país. En su país, se lo claro, paga el gobierno se lo de paga el España. gobierno, claro. Igual que el que ha echado una temporada en Francia, toda su Claro, vida, claro. tiene una pensión Claro, del gobierno francés. Claro, mi hermana estuvo trabajando en Alemania y en aquella época había la opción de pedir al Estado alemán que te diera el dinero que te habías cotizado a la Seguridad Social por tu pensión y te lo rescataba de golpe o te dejártelo y le han quedado ahora 210 euros. Ya, pero claro, 200 euros en Argelia o en Marruecos es una pensión es muy importante. al cambio del coste de la vida, es una pensión importante. Muy importante, sí. Pero dejamos claro, los que han trabajado aquí 2 meses, aunque digan que tengan residencia permanente en Andalucía, si salen fuera, cogen el avión fuera, para irse una temporada a su país, ¿pueden cobrar el PFEA, el PER que se suele...? Sí, siguen acumulando tiempo siempre y cuando no se vayan más de 180 días fuera. Ah, vale, que eso se controla a través del pasaporte. Claro. Automáticamente. Si no, ya pierden todo el tiempo que han Si acumulado. se van más de 180 días 181 días ya pierden pierden lo acumulado. el desempleo, Exactamente. el paro agrario. Exactamente, correcto. Vale. Bueno, pues yo me ha quedado claro la cosa. Pues nada, yo me alegro. Porque lo había explicado muy bien. Si lo hubiera ahí explicado mal, lo hubiéramos dicho, ¿verdad? A pesar de que somos torpes, lo hemos entendido. Eso es lo que quería Está bien decir. explicado. Eso es lo que quería decir, que para un tonto como yo me he enterado, básicamente. Con lo cual, para gente lista, de sobra. Bueno, pues muchas gracias a Miguel, Javier. A vosotros. Muchas Sebastián, gracias. a ustedes. Gracias a Nos vosotros. vemos el siguiente martes. Hasta luego, adiós. Adiós. Buenos días. Adiós, buenos días.